Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Ha comenzado la fase final de la Copa de Dicharachera, que en esta edición tiene una nómina de participantes realmente espectacular, comandada por el actual campeón del mundo Magnus Carlsen, quien precisamente es protagonista de la partida que les vengo a traer hoy, así como de jugadores de la talla de Fabiano Caruana, Wesley So, Levon Aronian, entre otros grandes superélite. Recordemos que la Copa de Charachera lo que busca es que sus participantes vayan comentando las partidas en tiempo real para que nosotros los espectadores podamos disfrutar de esos comentarios y tener una idea de lo que piensan estos grandes jugadores al momento de tener alguna competencia. La partida que les vengo a mostrar hoy se dio en el match que enfrentaba al campeón del mundo Magnus Carlsen contra el súper talentoso gran maestro hindú Sunildut Narayanan. Recordemos que Magnus en la edición anterior perdió la final contra el super talento iraní Firozja Alireza, mientras que Narayanan también perdió con Alireza, pero en la fase de semifinales, realizando así una grandiosa actuación. Magnus con piezas blancas inicia la partida con E4, Narayanan responde con E5, caballo F3 de Magnus, caballo C6 y alfil B5, una apertura española, a lo que Narayanan responde con la variante berlinesa caballo F6. D3, la llamada antiberlinesa de Magnus, alfil C5, alfil por C6 y D por C6. En este momento también es muy posible B por C6, pero luego de caballo por E5, D5, enroque corto, D por E4, caballo C3, E por D3 y caballo por D3, parece que las blancas tienen un poco de mejor posición debido a la mala estructura de peones de las negras, mientras que las negras buscan compensar eso con la poderosa pareja de alfiles en una posición que parece estar bastante abierta. En vez de eso, Narayana juega D por C6, a lo que Magnus responde con caballo BD2. Por supuesto, este caballo rápidamente va a buscar ir a la casilla C4 para presionar el peón de E5. Enroque del indio, dama E2 de Magnus, torre 8, caballo C4 y caballo D7 defendiendo este peón de E5. Ahora Magnus inicia una maniobra muy interesante y juega H4, rápidamente lanzándose contra ese enroque de las negras. A5 en Narayanan, que no se inmuta ante el ataque del campeón del mundo. Alfil G5 de Magnus, una jugada que a la postre parece un poco mala, ya que por supuesto las negras van a jugar la lógica F6, que es lo que juega Narayanan. Pero vemos que ahora Magnus, después de alfil D2, ahora tiene un punto de ruptura en G5 y precisamente eso era lo que buscaba, que el negro jugara F6 para él posteriormente tener G4 y G5 rompiendo el enroque negro. A4 en Narayanan, fíjense que también sigue con su idea de atacar por el flanco de dama. G4 de Magnus, caballo B6, caballo por B6, C por B6 y torre G1 del campeón mundial. Fíjense que no era tan fácil como parecía aún la jugada G5, ya que las negras tienen la poderosa alfil G4 y ahora esa clavada es realmente molesta, ya que si por ejemplo las blancas juegan torre G1, aún las negras tienen alfil H5 y ese caballo de F3 no se puede mover y la dama tampoco porque el alfil de C5 es muy poderoso. Y por supuesto la jugada G por F6 sería completamente perdedora, ya que después de dama por F6, torre G3 y torre F8, simplemente el caballo de F3 está totalmente perdido. Así que no todo es tan fácil como parece. Por eso Magnus juega primero torre G1, controlando la entrada del alfil en G4, pero Narayanan juega B5. Fíjense que aún la ruptura G5 no es tan fácil, ya que después de G5 vendría F5. Y ahora no se sabe por dónde van a romper las blancas. Normalmente los peones de H y G se van a bloquear y van a cerrar toda posibilidad de ataque blanco. Por eso Magnus decide que lo mejor es jugar A3, tratando de frenar un poco el ataque de las negras.
alfil F8 de Narayanan. Buena jugada que busca replegar el alfil para tratar de defender el enroque corto en cualquier caso. H5 de Magnus, C5 del indio y caballo H4. Fíjense que ahora Magnus tiene la idea de colocar su caballo en F5, donde tendrá una valiosa base de operaciones para buscar algún plan contra las negras. H6 de Narayanan, también buena jugada. Fíjense que ahora se hace bastante difícil romper para las blancas. Y el alfil defiende perfectamente cualquier sacrificio en H6. Caballo F5 de Magnus y alfil E6. Ahora, aunque hay un poderoso caballo en F5, realmente no es tan temible por los que les comentaba. Cualquier sacrificio en H6 está bien controlado por las negras. Así que en esta posición realmente parece que las negras son quienes tienen la ventaja. Rey F1 de Magnus, dama D7 y rey G2. Por supuesto se lleva el rey hacia la zona segura, evitando estar en el centro o cerca del flanco dama, que es por donde las negras quieren abrir. C4 de Narayanan, D por C4, alfil por C4, dama E3, torre D8, torre GD1. Y ahora las negras subestiman este peligroso tema de ataque a la descubierta. Recordemos que la dama se encuentra en rayos X amenazada por la torre. Y aunque parece que si el alfil se quita, las negras van a tener la oportunidad de cambiar la dama por las dos torres, que normalmente favorece al bando que se queda con las torres, Magnus tiene otra idea que tal vez no se le pasó por la cabeza a Narayanan. Y es que el indio juega alfil E6. Subestima esta peligrosa jugada de ataque a la descubierta. En este momento era mucho mejor dama C6. Y después de alfil a C3, alfil C5. Y realmente parece que las negras están bastante bien. Y el caballo de F5 no es tan fuerte como parece. En vez de eso, Narayanan juega alfil E6. Y ahora Magnus consigue la peligrosa jugada alfil A5. Fíjense que se amenaza la torre en D8. Y también se amenaza mediante ataque a la descubierta a la dama de D7. Por supuesto, ahora prácticamente la jugada de las negras es forzada. Dama por D1, torre por D1 y dama por D1. Y aunque las negras han cambiado su dama por dos torres, el problema es que dichas torres se encuentran de momento descoordinadas. Y aparte, el flanco de dama de las piezas negras ha quedado muy débil. Magnus hace la jugada dama B6, que tal vez no era la más correcta, sino que debió haber jugado dama E2, amenazando la torre y el peón de B5. Y después de torre B1, dama por B5, y las blancas tienen clara ventaja. Se amenaza el peón de B7 y las torres aún siguen descoordinadas. En vez de eso, Magnus juega dama B6, que también es fuerte, se amenazan los peones, y el alfil de E6. Alfil por F5 de Narayanan. Tal vez era un poco mejor en este momento alfil de 7, ya que después de alfil B4 viene alfil por B4, A por B4 y alfil C6. Parece que las negras han logrado defender por completo la posición, aunque siempre es muy peligroso esos jaques de caballo, por ejemplo en E7. En vez de eso, Narayanan se decanta por eliminar ese caballo de F5, ya que puede traer algunas complicaciones adelante. G por F5 de Magnus y torre de 4 de Narayanan. Nuevamente no ve la mejor jugada para defenderse, y es que realmente en esta posición es muy difícil, pero había que quitar el rey de la octava fila y jugar rey H7 para evitar cualquier tema por allí. Por ejemplo, si dama por B5, las negras pueden jugar torre B1 y aún hay contrajuego, ya que se amenaza alfil por A3 y aparte no se ha podido defender el alfil de A5 correctamente. En vez de eso, las negras juegan torre D4, dama por B5 de Magnus, que ahora empieza a comerse los peones, rey H8, nuevamente era un poco mejor rey H7, alfil C3 de Magnus, torre D1 y dama por B7. Ahora Magnus ya tiene dos peones de ventaja y la posición se torna cada vez más difícil para las negras.
torre a d8, dama c6, torre c1 y dama por a4. Ahora son 3 peones y además libres. Ya en este momento las blancas realmente tienen una ventaja decisiva y lo único que puede hacer el jugador de las negras es simplemente tratar de complicar ayudado por el tiempo. Recordemos que son partidas a ritmo blitz de 3 minutos con 2 segundos de incremento y tratar de buscar algún truco. Alfil c5 de Narayanan, dama c4 de Magnus, alfil d4 tratando de buscar algún contrajuego, alfil d2 de Magnus, torre d1, alfil a5, torre b8, c3 y ahora es en este momento donde Magnus permite un pequeño truco que realmente no es tan peligroso como parece si las blancas juegan correctamente. Y es que Narayanan juega alfil por f2 buscando algún tipo de contrajuego. En este momento Magnus, apurado de tiempo, considera que no existe mayor riesgo en la posición ya que tiene demasiada ventaja y decide comerse el alfil con rey por f2, lo que es un error garrafal ya que ahora le permite a las negras conseguir una línea donde las blancas deben aceptar las tablas de manera forzada. En este momento era simplemente mejor dama e2, se amenaza el alfil y la torre, y después de torre b1, entonces b4 y las blancas conservarían la ventaja decisiva ya que los 3 peones libres son simplemente imparables. Aunque por supuesto las negras siguen teniendo sus contrachances allí con las 2 torres. En vez de eso, Magnus decide capturar en f2 y ahora, por supuesto, Narayanan entra con torre por b2 jaque y de repente el rey se encuentra en peligro. Fíjense que no tiene muchas casillas a su disposición. Rey f3 de Magnus y torre h1. Fíjense ese peligroso rey y la dama no tiene cómo defender ninguna casilla. Inclusive deben tener mucho cuidado. Magnus juega dama f7. Fíjense que si por ejemplo rey e3 tratando de huir, simplemente las negras ganarían con torre h3 mate. Así que Magnus debe tener mucho cuidado. Por eso juega dama f7, prácticamente asegurándose las tablas por jaque perpetuo o triple repetición de jugadas. Torre h3 de Narayanan, rey g4 y torre e3. Fíjense que ahora de repente las blancas no van a poder evitar el jaque perpetuo con torre g2 y torre h2. Por eso Magnus, viendo que ya no puede hacer nada en la posición y de hecho si arriesga puede perder, decide forzar las tablas con dama e8 jaque, rey h7, dama g6 jaque, rey h8, dama e8 jaque, rey h7, dama g6 jaque, rey h8 y dama e8, tras lo cual Narayanan logró arrancarle unas tablas al campeón del mundo, que a la postre realmente sería lo único que pudo lograr, ya que el match quedó en favor del campeón del mundo con el resultado final de 5,5 a medio. Digamos que en esta partida, por estar un poco de glotón, terminó cediéndole un empate al indio, que por lo menos no se fue con las manos vacías. Bien amigos, si les gustó el video, les invito a que le den un like, que compartan con todos sus amigos, sobre todo que se suscriban al canal. Recuerden que es gratis, pero a mí me ayudarían bastante. Y que activen las notificaciones para que siempre estén al tanto de los videos que subimos al canal. Por acá les estoy dejando otros 2 videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.